Muy buenas a todos. Aquí tengo el placer de entrevistar a Martín Rey, corredor gallego del equipo Cortizo. Un placer tenerte por aquí, Martín. Muy buenas, Roque, ¿qué tal? ¿Todo bien? La verdad que para mí también es un placer estar aquí hoy y nada, pues con ganas de hablar un poco de ciclismo y de la trayectoria que tuve estos años. Así que, pues nada, con ganas de empezar. Pues nada, gracias por sacarme un rato que al final creo que andas estudiando, que viniste ahora de un par de Copas de España, con un montón de viajes y al final pues sé que entre entrenamientos y demás pues es complicado. Puedes tener, ya no digo una hora, pero simplemente un rato para poder charlar tranquilamente de cara a cara. Sí, bueno, ahora es el final de la Copa y siempre es bastante estresante. Y bueno, sin embargo, bueno, si te organizas siempre tienes un hueco para cualquier cosa, así que sin problema. Bueno, como siempre me gusta hacer a los corredores así más jóvenes que traigo al canal, un pequeño test para darte a conocer un poquito más un tema un poco más personal y de gustos. ¿Cuál es tu nombre completo? Martín Rey Vázquez, ¿Cuándo es tu cumple? el 11 de marzo y bueno, nací en 2003. ¿Dónde naciste y qué tal es tu zona para entrenar y vivir allí? Pues nací en el Hospital del Salnés, bueno, a la de Villagarcía, y bueno, vivo en Villagarcía, y la verdad que, bueno, la zona que tengo para entrenar no es que tenga mucho llano, pero bueno, como en casi toda Galicia, que no hay mucho llano, pero sí que está. Yo lo que más valoro de la zona es lo bonito que es toda esta zona. Nunca te cansas de disfrutar del paisaje que hay aquí. Y después hay algunos puertos ahí que son bastante chulos, que a mí lo que más me gusta al final es las subidas y bueno, disfrutar también de las bajadas. Así que bien, una buena zona, la verdad. ¿Algún puerto así conocido de tu zona? Bueno, hay uno que se subió en una vuelta a España, que es la Armenteira, y por un lado, y por el otro lado el Monte Castrove, que fue final de etapa. Y después Lobeira también, que está aquí al lado de Villagarcía. Y uno que no salió en Vuelta a España, pero que los de la zona lo conocemos bien porque es duro, que es el Monte Siabre. ¿Y puertos durillos para entrenar y demás? Bueno, sí, vale, el Siabre es bastante duro, aunque el porcentaje medio no sale muy, muy alto, bueno, que aún le llega, que sale un 7 con algo. Tiene zonas que son bastante empinadas. Bueno, ¿cuál es tu altura y tu peso? Pues de altura estoy en unos 77, 77,5. Y de peso estoy en 67 kilos. Así que diría, bueno, yo y todo el mundo diríamos que eres un escalador, ¿no? Bueno, corredor completo, más, o sea, sí que es verdad que me gusta la subida, pero me considero más un corredor completo porque al final no destaco mucho las diferentes áreas que hay de sprinter, rodador o escalador, pero tampoco tengo debilidades, es decir, no se me da mal subir, no se me da mal bajar, o sea, me considero más bien un corredor completo. ¿Cuál es tu carrera de tu ciclista favorito? Carrera favorita, uf, una de las 3 grandes seguro, diría más bien por historia y porque tiene los Alpes y los Pirineos, el Tour, posiblemente. Y corredor favorito, eh, voy a decir Contador, porque al final tuvo mucho peso en que me hiciera ciclista. Y ya para terminar, ¿comida y música favorita? Comida, seguramente la pizza y, pero pizza buena, no la del Domino's. Y De después pedigrí. y después de música, ¡fua!, me gusta mucho la música,
escucho todo tipo de música y va a ser difícil decir una, pero voy a decir Viva la vida de Coldplay, que al final es una Mítico. canción que no, que siempre escuché desde pequeño y siempre me gustó mucho, nunca la tuve como una favorita, pero es la que es como una que nunca me canso. Sí, sí, sí. Es como aquel corredor que nunca gana, pero que siempre está ahí Sí, haciendo top 10. sí, sí. Bueno, ahora ya para empezar en sí la entrevista, te quería preguntar por llevar un orden cronológico, ¿cómo fueron tus inicios en el ciclismo? ¿Te inspiraste en Contador, como acabas de decir, y hace cuánto empezaste a disputar tus primeras carreras? Pues, empecé a competir en 2014 más o menos, Alevín de segundo año y, los inicios la verdad que fue un poco, bastante sorpresa, bueno, sorpresa. Tengo aquí un colega con el que además ya hablaste, que se llama Iván Bralo, que es de aquí de Rubianes, de aquí al lado. Pues coincidí un día con él y él ya estaba compitiendo en escuelas y bueno, por culpa de él. Por él y porque al final hablé con su padre, que también es un gran amigo mío, pues empecé en la bici, en el Club Ciclista Teo y a partir de ahí, bueno, pues fui escalando categorías hasta el día de hoy. Ese fue el inicio más o menos. Y, o sea, que dirías un poco gracias a tu amigo, así resumiendo un poco. Sí, 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 al final lo primero es tener ilusión y pasión, que eso, pues al final, pues con Contador y con que se coincidió que vinieron la Vuelta a España por aquí, pues eso lo tenía y después ellos me abrieron las puertas a un equipo ¿En qué equipo empezaste a competir? en el Club Ciclista Teo, que con... En, de Santiago. Sí, sí, ahora mismo ya no, el club ya no existe realmente, Mm. porque, bueno, al final el que lo llevaba, que también es un gran amigo mío, que se llama, concho, se me fue el nombre ahora. No te preocupes. Eh, bueno, que de hecho tengo que hablar con él, pero sí, el club se dejó hacer hace unos años y entonces desde ahí, pues nada, de hecho, por culpa de eso que se deshizo, fui yo para el Cortizo en infantil, no sé si de primero o de segundo, no, de segundo creo que fue. Y a partir de ahí estuve en las escuelas, estuve hasta juvenil de primero y en juvenil de segundo corrí con el Bembibre y Mm. ya después el primer año de amateur Rías Baixas y volví para el Cortizo en el segundo año de amateur. Porque te iba a preguntar, de Villagarcía, que es tu pueblo, ¿hay mucha afición al ciclismo? ¿Hay algún club por ahí cerca? Pues hay bastantes clubs, pero de carretera realmente de que vayan a competir no hay. O sea, hay clubs que algunos que compiten en montaña que sí que hay, pero así eso, que compitan como es el caso del Cortizo, pues no hay eso. Entonces, sobre todo al principio, por eso también el equipo al que fui, pues fue aparte de por Iván, pues porque tampoco había aquí. Mm. ¿Y destacarías algún resultado así de tu etapa hasta cadetes, antes de entrar en junior? ¿Has algún resultado destacable o...? Pues bueno, la primera victoria que llegó en Alevines de segundo y después durante las categorías tuve alguna victoria suelta, que bueno, que en su momento para mí era la leche, era como La- ganar, como ganar un carrerón de la Virgen, pero bueno, son carreras que bueno, realmente te sirven para seguir aprendiendo y después ya cuando en juveniles ya hay más nivel y ya hay que centrarse un poco más, pues al final cuanto más difícil es más prestigio tiene. Mm, Y yo valoro más las de juveniles y después, claro, las de amateur, pues mucho más. mm.
Porque te iba a preguntar, ya en juveniles, tu primer año de junior, ¿cómo lo viviste? ¿Lo vivías más como un hobby o ya te lo empezabas a tomar en serio con sus entrenamientos, competiciones y demás? Pues primer año de junior, sí, a ver, los entrenamientos ya, claro, ya era más serio. Y después, recuerdo que ahí disfrutaba, en plan, era todo pasión y, y no era tanto trabajo como es ahora, porque ahora es mucho más, hay mucho, tienes que estar mucho más centrado. Ahí fallabas un día y no pasaba nada, y aquí tienes que estar bastante concentrado para, pues, para cuidar los detalles, que el nivel es alto. Mm. Tengo aquí anotado, si no me equivoco, de hecho participaste en tu primer año de junior, en la Vuelta a Besaya, que quedó Ayuso segundo, ganó Arnaud Gilabert. Me gusta preguntaros estas cosas porque al final siempre mola comparar a la gente y demás. ¿Cómo viviste esa vuelta? Porque, como tú decías, había ciertos corredores, por no repetirlos, que yo creo que ya estaban en otra división por sus cualidades, sus características, que ya, pues yo creo que ni estaban estudiando, simplemente ya eran como casi profesionales. Y luego estabas tú, entre otros, pues que iban allá a pasarlo bien y si podían, pues ganar una etapa o lo que sea, pues mucho, mucho mejor. Sí, literal. Ayuso ya tenía su mentalidad de, ya estaba con otra mentalidad, ¿no? Ya no era ir solo a pasarlo bien no era un juego solo ya. Él se notaba que estaba en otra liga y bueno, pues en aquel momento, claro, no, sí que es verdad que estaba arrasando ya, pero bueno, que yo, para mí era mi primera vuelta por etapas. Hmm. Y, y la verdad que bueno, la viví, pues recuerdo que ahí tenía bastante miedo de ir en el pelotón, así que estresante, pero sí que, pues se disfruta y sobre todo también eran los primeros puertos que ya eran bastante potentes, como que ahí en la Vuelta de Besaya se sube Berenes Hmm. y ya es un puerto de entidad y la verdad que, bueno, la verdad que lo pasé bien, sí que es muy estresante, pero bien, y sobre todo verte al lado de Ayuso, que en aquel momento ya sabíamos que iba para el UAE y el que era una máquina, pues impresionaba. Sí, sí. Aparte, tampoco terminaste nada mal en tu primera Vuelta a Besaya. O sea, no ganaste, pero bueno, estuviste medianamente bien, ¿no? Sí, no, la verdad que para ser la primera vuelta y para ser de primer año, la verdad que no estuvo nada mal. Y además que también recuerdo que la última etapa, que fue la que perdió Ayuso la vuelta, Es que la verdad. perdió por la fuga que cogimos, que de hecho se hizo de salida y yo me metí en ella y estaba al final el Gilabert, que fue el que la ganó al final. Y fue un día de no parar hasta el final y de sufrir a tope. Y recuerdo que después, sí, claro, Ayuso cuando estuvo remontando, que yo me había quedado en el último puerto, que era Collado o algo así, de Cieza, Collado de Cieza, que Mm. se sube y lo puso a Jabameta, pues ahí me pasó como una moto, a ver si recuperaba, pero ya no le dio para recuperar el Es tiempo verdad. perdido. Sí, sí. Esa vuelta va a quedar siempre para la historia del ciclismo. A ver, sí, por Ayuso, que Ayuso al final, pues es que ganaba como quería y fue una Mm. etapa que salió como salió, pero la verdad que tampoco se le tiene que dar mucho bombo para él, porque, o sea, al final como ganaba y todo y el nivel que estaba teniendo, pues daba igual. Al final Sí, es la sí. categoría Pero que bueno, es anecdótico. A fin de cuentas, es anecdótico. Digo, traer a gente como tú, pues que cuente lo que pasó un poco, o decir, oye, yo he ganado a Juan Ayuso en X carrera, pues siempre mola. Es como ganar a Pogačar, pues cuando era cadete. Pues son cosas que yo creo que molan y hacen gracia. sí, yo estuve en la Luego, línea de salida con él. sí. Bueno, o sea, digo que al final ganar no le gané, pero Ah, en bueno, sí, principio claro, sí, sí.
Pero Sí, bueno, a ya mí me simplemente pasó, es como estar en un tour. Estar, pues, al lado de Van Aert o al lado de Vingegaard, pues dices tú: "Jolín, yo creo que ya es una pasada". Ya luego ganar o no, pues es otra batalla, pero yo creo que ya simplemente poder estar con ellos, pues es un puntazo. Luego ya pasando a 2021, que fue el año en el que estuviste con el equipo de, Mico Herby en junior, sí, en ya Belgium. me imagino que notaste un gran avance, porque ya conseguiste varias victorias en la Challenge de Carballo, la Vuelta a Talavera, ya quedaste bastante bien en Besaya. Yo creo que ya fue un gran salto hacia adelante a nivel personal. Sí, además ahí en esas categorías, se nota mucho cuando eres de primero y cuando eres de segundo. O sea, la gente al final aún Mm, está creciendo, aún está madurando y bueno, sí que es verdad que del primero al segundo año, pues, fue un cambio, además de cambio de equipo, también un cambio de querer correr al calendario nacional, que claro, con el Cortizo hasta entonces en escuelas no se corría y sabía que si quería tener oportunidades, pues para que, eso, que me vieran un poco más y conseguir resultados, chulos que no solo fuera aquí en Galicia, pues me fui para allí y, bueno, al ser una apuesta de querer hacerlo mejor, pues también eso, salió también me lo tomé un poquito más en serio. mm. Ya en esa época, me imagino que andabas compaginando estudios y bici, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal lo llevaste? Porque, digo, a la hora de apretar más en nivel ciclismo de competir, entrenar, irte fuera, pero a la vez también con el tema, no sé si el tema del lavado, el tema del bachillerato, o qué hiciste Bien, en tu bien. caso. Yo creo que al final, si te organizas lo llevas bien. Sí que es verdad que en amateur luego ya es más difícil, sobre todo si quieres estar disputando las carreras. Si quieres ir a pasártelo bien, no, da igual, pero después si quieres, estar disputando las carreras es bastante tienes que cuidar mucho la organización del día a día para Mm, estudiar y sacarlo, pero bueno, que no hay gente que estuvo estudiando cosas más difíciles que yo y lo está llevando mejor y es World Tour, ¿sabes? Yo creo que hay mm. bastantes World Tours que están estudiando y que lo llevan bien, ¿sabes? Y yo al final soy amateur todavía. ¿Y tú actualmente estás estudiando o estás ya centrado en la bici solamente? Pues actualmente no, yo saqué un ciclo superior de acondicionamiento físico y entonces, después de eso, ya podría ir al mundo laboral o Mm, incluso, acceder a la universidad. Entonces dije: "Bueno, voy a dedicarme un año o lo que me haga falta de momento, si puedo en el ciclismo y si no, pues, ya luego me pongo a seguir estudiando un poco más o trabajar, dependiendo mm, de cómo me vea". Y nada, en eso estoy. Este año a ver cómo sale. De momento va bien la cosa, más o mm, menos. Y si consigo subir de categoría, pues igual pienso si seguir estudiando un poco más o, si este año no subo, pues a lo mejor ya pienso en ponerme a trabajar o estudiar más, porque al final también si no sale de su 23 de cuarto, ya después se va complicando un poco más y también tampoco quiero alargarlo si mm. no va a salir. Haces una apuesta que dura, es un tiempo lo que dura esa apuesta y como muchos en la categoría, al final es la edad para intentarlo. Y te iba a preguntar, de tu segundo año de junior, ¿cuál recuerdas así la victoria más importante para ti? Porque aparte de varias victorias, hiciste luego varios puestos de ahí arriba en las generales. De hecho, corriste 4 o 5 vueltas, que son unas cuantas ya. Sí, en junior, bueno, la victoria más importante igual fue la de el primer día de circuito cántabro, que me adelanté ahí a un sprint reducido que subíamos el Churi y ataqué justo en el último kilómetro desde atrás y luego me vieron justo en la meta y seguramente sea esa la victoria y después pero bueno, yo valoro más, resultados como los que tuve en la Vuelta a Talavera, Mm, que fui bastante más regular y supe estar ahí.
y después algunas clásicas de algún día que fui en general muy regular, no tuve muchas victorias, pero Mm, sí que estaba ahí siempre en el top 5 top 10 que al final parece que, claro, en el ciclismo solo gana uno, pero hacer esos puestos no es algo que sea fácil y se valora. Bueno, yo lo valoro mucho. mm. ¿Te gustaba correr las vueltas? O sea, ¿te consideras también, por otro lado, vuelto a mano? ¿O prefieres ir a correr clásicas o carreras de un día? Me gustan más las vueltas, me gustan más las vueltas, pero bueno, que aún así clásicas de un día, si el recorrido es un recorrido chulo, pues también me motiva mucho. Por Mm, ejemplo, las últimas carreras ahora de copa que hay, pues son recorridos que me gustan todos y bueno, y después también correr, como al final las 2 últimas son aquí en casa, pues también es un plus más. O sea, que las últimas efectivamente. tienen buena pinta. Y te iba a comentar, hablábamos antes de Ayuso, pero yo creo que me toca hablar de Morgado, que ya es un corredor que cuando empecé a introducirme en este mundo decía, joder, es que hay un bicharraco en Portugal, porque hay gente que dices tú físicamente, yo creo que tú fuiste poco a poco, varios corredores pues normal, vas poco a poco progresando, pero hay corredores que ya físicamente pues se desarrollan rápido como cualquier otro deporte. Yo creo que fue el caso un poco de Morgado, que ya desde junior de primero, pues destrozaba ya por donde iba y que siempre imponía además con su bigote, que siempre lo decía, muy característico. Característico hoy de Portugal. Sí, Sí, el Joan Morgado sí que es verdad que lo conocía un poco que estaba siendo un chaval que andaba mucho, pero sí que después de la Vuelta al Besaya, que para mí era de segundo año y para él era de primer año, que ya arrasó, pues dije: "Guau, este chaval apunta muy alto", y así fue, ¿no? Al final fue como un poco como Ayuso, ya chavales que están con una mentalidad diferente, que ya están muy focalizados en el trabajo y después que también están bien apadrinados, ¿no? Porque desde el primer momento estaban en las manos correctas y ya tenían todo como viento en popa, solo tenían que hacerlo bien y ya estaban ahí. y bueno, ya sí que ya podemos dejar el tema junior zanjado y pasamos al tema amateur. ¿Cómo viviste tu paso de junior y amateur? ¿Llevas con el objetivo de, oye, quiero intentarlo y a ver si puedo dar el salto a la siguiente categoría? Sí, y un poco me hubiera gustado llegar un poquito más mentalizado de hacerlo bien, porque al final muchos me decían: "Buah, ahora en amateur, el primer año tienes que tomártelo con calma, porque al final es un cambio de categoría, no sé qué". Eso todo son parruchadas, tienes que ponerte las pilas desde el principio y aprovechar cada etapa. Al final, mm, tú estás entrenando para hacerlo bien desde el principio, no para ir Hmm, a ahí y bueno, aún así, yo creo que no fue un mal inicio. De hecho, recuerdo que la primera Copa de España estaba para disputar justo en la escapada que me metí. A ver, fue un poco suerte también, pero estaba ahí, ¿no? Estaba hmm. con el corte que se hizo con Syriza y recuerdo que pequé ahí de juvenil y al final, a falta de 4 kilómetros, tuve calambres y de poder estar ahí haciendo top 5 pues llegué en el pelotón y en el pelotón nada, me metí en el paquete y poco más. Y después la siguiente, que fue Guerrita, que Mm, además fue una carrera de lluvia y frío y tal. Recuerdo que había hecho un top 20 que no estaba nada mal, y ya después de ahí, me acuerdo que me puse enfermo y ya no levanté cabeza en toda la copa. Ya recuerdo que nada, hasta verano así que ya cambiábamos de objetivos a las vueltas y tal, bien, pero fue una putada porque al final corrí muchas carreras ahí de copa, aprendí, lo que había ahí, pero recuerdo que nada, no me puse enfermo y no levanté cabeza. Pero bueno, yo creo que ya el hecho de ser tu primer año de sub-23 y ya terminar Copas de España, pues ya terminarlas yo creo que es un gran logro. Pero ya terminarlas decente, pues yo creo que ya te da pie de decir, oye, pues si con poco que apriete, pues ya puedo estar un poco delante, que ya fue lo que hiciste con Cortizo. Y de hecho, aquí tengo anotado que ya en tu primer año
en la categoría, en el Vigor Rías Baixas, se gana hasta la Copa Galicia. Que bueno, no es la Copa de España, pero bueno, ya es un triunfo, por así decirlo, que al final, pues empezar y ganar una copa de esas características, pues yo creo que siempre motiva, ¿no? Sí, 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 al final hay que empezar por las carreras más pequeñas. Si tienes la suerte de llegar y triunfar en las buenas, pues cojonudo, si no, pero si no, paso a paso y correr esas carreras y hacerlo bien, pues al final te sigue, te suma, ¿no? Te da motivación y desde luego que además, pues oye, si en algunas sale bien, pues luego eso, te motiva a seguir adelante todo el año. Y hay que saber eso, aprovechar las oportunidades. Aunque a veces no sean carrerones, pues aprovecharlas desde las más pequeñas y ir, por al final muchas veces mentalmente si estás disputando carreras que son de un nivel muy alto y no te acaba de salir, pues te puedes venir abajo. Y bueno, luego ya en 2023 fichas por Cortizo, vuelves a casa, donde ya año tras año pues vas progresando poco a poco. ¿Cómo definirías tus años anteriores en Cortizo antes de llegar a este año, donde ya pues te podemos considerar como uno de los líderes del equipo? Pues intensos, diría, porque al final vuelves al equipo donde empezaste y además el equipo pues está pegando un cambio muy grande gracias al patrocinador Cortizo que se metió de lleno en el proyecto y después nada, el primer año de vuelta con el equipo ya era bastante ambicioso con corredores de buen nivel que de hecho al final pues todos los años fueron pasando gente hacia el Burgos y yo la verdad que como desde el primer año me hubiera gustado que pudiera haber sido un poquito más, me lo hubiera tomado un poquito más intenso, que quizás, no sé, al final con el paso de los años dices tú, "Buah, ojalá el primer año ya lo hubiera hecho y no ir pasando cada año". Y aún así no fue mal año, la verdad, porque es verdad que al final de año pude rematarlo bien con ese triunfo en la Vuelta a Galicia, que bueno, que aunque no fuera triunfo, que el rendimiento estaba siendo bueno. Mm, Y me volvió a pasar lo mismo en la Copa de España. Hice 2 o 3 copas buenas al principio y después, se me volvió a truncar para mí y la verdad que fue así siempre con las copas. Las copas fueron para mí la pesadilla de la temporada, porque empezaba a lo mejor un poco bien y después no acababa de volver a engancharme con el nivel bueno mm, y al final, pues, siempre tenía que tirar hacia la segunda parte de la temporada, que es cuando ya no se mira por si te pasan a profesionales o no, mm. porque al final ahí ya los equipos cuando en Vuelta a Galicia ya están cerrados. ¿Cómo viviste esa victoria en Vuelta a Galicia? ¿Contabas con estar ahí arriba? Contar no contaba. Contaba con que iba a dar un buen nivel, eso sí, porque había estado preparándome bien. Y después fue un poco, pues, circunstancias de carrera que, que estuve bien en el sitio que tenía que estar y después al ponerme de líder muy pronto, pues estás ahí y ya lo defiendes con uñas y dientes y además de Mm. que tenía un equipo para hacerlo, ¿no? Porque al final el equipo es importante en el ciclismo, es un deporte de equipo. Bueno, salvo para Pogačar, pero eso es un caso aparte. Bueno, y incluso Incluso Pogačar, sí. aunque ataquen a falta de 80 kilómetros, los 180 kilómetros previos a los últimos 80 kilómetros, el equipo lo estuvo llevando ahí, 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 para que pudiera arrancar. Entonces, al final el Bueno, sí, equipo alguna vez no le hizo falta, pero sí. La verdad es que eso sí, es muy sí. importante en todas las categorías. Y te iba a decir, bueno, antes hablabas de que eras un corredor completo. Bueno, te definías así. El tema de las cronos no lo llevas nada mal. Lo digo porque ya hiciste un par de prólogos, un par de cronos y obviamente no eres el mejor contrarrelojista porque yo creo que no tienes ni el peso ni las características como puede tener un Benassa que te saca una cabeza a ti y a todos.
Eh, pero bueno, no te defiendes mal y eso es muy importante a la hora de ganar las vueltas, que hay muchas vueltas que ganaste. De hecho, la Vuelta a Galicia la ganaste por un par de segundos. Con lo cual yo creo que eso es una disciplina que hay que, no digo dominar, pero sí que tenerla bastante presente. Y de Sí, sí, cara a si quieres subir a profesionales, pues todavía con mayor motivo. o sea, 100%, 100%, y además que hoy en día ha evolucionado tanto el tema de la aerodinámica con los cascos y las bicicletas y todo, es importantísimo tener una buena posición, que si no tienes el material correcto y la posición idónea, por mucho que muevas vatios, a veces, bueno, puedes mover muchos vatios, pero que sean tan eficientes como lo son con los World Tour o la gente que de verdad invierte en eso, se nota muchísimo la diferencia, o sea, muchísimo. Mm. Y, o sea, que te gusta la crono, ¿no? Es O una sin tortura más. buena, pero sí, o sea, gusta cuando sale bien. Cuando no sale bien, no gusta. Efectivamente. Y bueno, otra cosa que me parece importante es cuando fuiste al Tour de Langkawi, perdón, con, como Stagiaire con el Burgos BH, que yo creo que es una oportunidad muy chula, sobre todo para los amateurs que estáis todo el día entrenando y demás, y al final es vuestro sueño poder llegar hasta allí y luego dar el paso a pros. En tu caso, ¿cómo te lo comunicaron? Pues era algo que habláramos un poco. Desde el Campeonato de España lo hablamos un poco, pero no dejamos nada organizado de decir vamos a correrlo y creo que fue cuando estábamos preparando el final del día del año que me avisaron que haría de Staller al final con el Burgos y la verdad que súper ilusionante y fue una oportunidad que recordaré siempre porque al final, bueno, fue mi primera carrera con profesionales de verdad, de estar ahí con World Tour y aunque no estuvieran todos, porque al final es una categoría, o sea, es 2.1 o algo así, no sé no recuerdo bien exactamente qué número era, pero que al final estás ahí en el nivel, uno de los niveles más altos y es una experiencia que recordaré siempre. Además porque fue el primer viaje al otro lado del mundo ya, También, también. que fue Pero el bueno, año. quedaste 30 en la general, que tampoco está nada mal. Sí, al final ahí iba más bien a aprender, a ayudar al equipo, pero sí que es verdad que también la etapa que era más dura, porque no tuvo muchas etapas duras, me dieron un poco más de libertad de estar ahí hasta ver hasta dónde podía llegar. Mm, Y aunque sí que es verdad que en el puerto, luego durante la etapa, pues lógicamente subía bidones y ayudaba en todo lo posible a José Manuel y a quien tocaba, que al mm, final son ellos los que tienen que sumar los puntos para el equipo y todo. mm. Bueno, igual la próxima vez lo sumas tú por ellos. Ojalá, si para el año puedo estar ahí sumando, pues yo encantado. Y ya me olvidaba del Campeonato de España, que fue ya no solamente un éxito para ti, sino para el equipo, porque tuvisteis a Hugo de la Calle ganando, tú tercero, Marc Torres cuarto, y es una pasada. O sea, meter a 3 corredores del Cortizo tan arriba, Y había alguno en la más en ca el top 10, yo creo. eh, Creo que sí aquí había solo alguno. veo aquí solo veo 4. Bueno, luego quedó Marc Cabedo decimotercero. Pero bueno, Sí, que es un dominio arrollador eso. Y aparte, sí. me acuerdo que fue un día de mucho calor, o sea, fue una prueba realmente exigente. Sí, sí, sí. Además, el año pasado había sido también ahí y había sido un día de mucho calor Sí, y, correcto. y dijo, bueno, eh, ahora sí que está claro que el calor puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo cómo te encuentres tú, ¿no? No, pero sí que me preparé bien para esos campeonatos. Tuve un inicio de año que no fue el que me hubiera gustado y estaba bastante bajo de moral. Y al final, pues mira, me preparé bien y volví a estar ahí en la pelea, pues con Hugo, que al final en la subida me encontré genial, pero Hugo fue el que remató al final. Mm, Y bueno, pues muy contento por él, que al final luego él pasó para el Burgos y ahora, bueno, lo está haciendo increíble. mm. Bueno, antes de hablar sobre esta temporada, te quería preguntar que yo creo que fue algo así un poco
anecdótico y bastante guay para ti. Si no me equivoco, estuviste con el Cofidis haciendo la pretemporada. Sí, Eh, ahora mismo. lo primero, ¿cómo te llegó la ocasión? Porque eso no es típico en el campo amateur y más siendo gallego, porque si tuvieses, no sé si familia francesa o alguna raíz francesa, pues podría tener alguna explicación. ¿Cómo te llegó esa oportunidad y cómo lo Pues la viviste? pues la verdad que fue una sorpresa bastante grande. Al final, pues, son contactos, que pudimos tener con gente conocida del equipo y surgió de un momento para otro, ¿eh? No estaba planificado ni mucho menos. Y al final, pues mira, una experiencia que suma muchísimo, estar ahí con ellos fue algo increíble. Conocí a muchos, bueno, además de los corredores, a algunos españoles que súper majos como Samitier, Aramburu y Jonathan Lastra, que desde el principio, desde el primer momento, hablaron conmigo y fue una experiencia que también voy a recordar para siempre. La verdad que increíble. Aparte, me imagino que te tratarían como un profesional más, con masajista, con comida, con toda la cosa que necesites, pues te lo suministran. Y aparte en un equipo World Tour, con lo cual la infraestructura, pues sería impactante, ¿no? Sí, 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 impresiona y es tal cual lo dices tú, estás como uno más y vamos, así estaría encantado. O sea, era una ¿Y, cosa que, qué es lo que hicisteis allí? ¿Podrías explicarnos lo que es hacer un campo de entrenamiento así en pretemporada? Por si alguno estando un poco despistado. bueno, a ver, yo llegué en mitad del campo porque solo estuve la última semana. Y lo que nada, hacen pruebas de un poco para ver cómo estás de forma, pues mediante lactato y después nada, en función también del perfil de corredor que eres, ir más escalador o más rodador, pues en ese caso ahí te metían en grupos diferentes para ir a entrenar y después hacían los preparadores, planificaban los entrenos con los diferentes bloques de series que ibas haciendo y ibas, pues eso, entrenando unos días, luego había días de descanso y nada, el solo último día hicimos un apretón conjunto y nada más, el resto fue todo ¿Y, puro trabajo. O y sea, al final, aguantaste bien? ¿eh? ¿Aguantaste bien el apretón ese? Fue una carrerilla así un poco, porque se subía a un puerto que cortito, pero bastante duro, que se subía en la Vuelta a Valencia a la semana siguiente o algo así. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un apretón aquí y nos dividieron en 2 grupos, los más jóvenes al principio y los otros, los buenos, o sea, los capos del equipo atrás, y salíamos como con 30 segundos de diferencia y íbamos ahí a tope. Y al final, bueno, eh, entré bien ahí adelante, tampoco, porque al final nos pillaron en mitad de la subida y pude hacer bueno, lo que pude ahí, pero nada, no, ni mucho menos significa nada. Y que te habían puesto con los escaladores, ¿no? En los bloques de entrenamiento. Sí, sí, efectivamente. Estuve con ellos y la verdad que era como un sueño estar ahí entrenando con Emmanuel Buchmann o cualquiera de estos que estuve más. Estoy aquí con alguien que corrió el Tour ya no sé cuántas veces y Que de hecho, que fue Bookman quien quedó cuarto. sí, Una de quedar Buchmann hizo cuarto. cuarto también. Joder, que eso ya es. Obviamente no es Pogačar, no es Bernal, pero joder, hacer cuarto en un Tour de Francia tienes que tener mucho, mucho gas. Sí, sí. Y bueno, ya centrándonos en este 2025, de esta primera parte de la temporada, ¿satisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora? La verdad que, es para valorarlos bien porque, hay trabajo detrás y después, también, hombre, siempre quieres un poco más, ¿no? Pero también hay que ser realistas y que todo el mundo entrena duro y trabaja duro para estar ahí, como lo son los que están peleando por la copa. Así que bien, yo veo que sobre todo lo más importante, que era algo que no conseguí en estos años que estuve en amateur, era ser constante, que es verdad Hmm. que fue porque también un poco estar centrado y con el nuevo preparador que me está llevando muy bien, pues la verdad que se agradece y también la nutrición que la estoy llevando bien, pues
pues al final, sobre todo es eso, trabajo, disciplina y van saliendo. El tema de la nutrición y del preparador físico, me imagino que ya se queda en Cortizo, o sea, lo llevan desde el propio equipo, ¿no? ¿O es externo? Sí, o sea, bueno, hasta ahora siempre estuve con José Avalo, pero este año estoy con Víctor de la Calle, que lo estoy llevando un poco aparte, pero bueno, al final como el Burgos y el Cortizo están un Mm. poco afiliados, pues lo llevamos, hablamos en contacto siempre con el equipo y no hay problema. Y después en nutrición estoy con Raúl González, que la verdad que empecé con él en mitad de temporada del año pasado y estoy súper contento porque es un 10 como persona y como nutricionista también es muy bueno, así que encantado ahora mismo. Pero claro, en Cortizo no tenéis falta de nada. Tenéis material, tenéis bicis, tenéis staff. Me imagino que haya encantado, ¿no? Sí, sí. Hombre, siempre se pueden pulir detalles, pero yo, o Claro. sea, además lo más importante es estar a gusto con la gente y después al final eso todo sale solo. Mm. ¿Qué tal con los extranjeros? ¿Se integran bien en el equipo? Sí, sí, la verdad que bueno, también porque el grupo son todos chavales muy buenos. Tenemos suerte de que es un grupo que todos son buena gente y todos concordamos bien, así que sí, lo llevamos muy bien. Y bueno, este año en la Copa ya pudiste ganar el Legazpi, tercero en Valladolid, noveno en Ontour, quinto en Torredonjimeno, tercero en Echondo. Nada mal. Líder en la... No, líder no, perdón. Top 3 en la Copa, si no me equivoco, actualmente. Sí, a día de hoy segundo a 56 puntos. Estoy de César, que la verdad que chapó por él cómo lo está llevando. Sí que es verdad que yo en la última semana remonté todo yo porque estaba un poquito más lejos, pero sí que, bueno, estuve líder, una prueba que, bueno, que fue este pasado domingo en Montparler, que no tuve mi mejor día, así que nada, bueno, sabemos cómo es la línea, hay que seguir trabajando, nada va a cambiar. Seguimos Mm. en la línea de trabajo, seguimos mejorando y el rendimiento está siendo bueno. Si al final no sale, sale, si no sale, pues seguiremos trabajando. Me imagino que el objetivo es ganar, ¿no? La Copa. Obviamente, pero sobre todo, cómo lo está llevando Marcos, que lo está llevando muy bien en el sentido de que tenemos varias bazas, ¿no? No solo estoy yo, está también Martin y también está Bilgi, que está muy cerca de puntos, así que tenemos que jugar bien en nuestras bazas y con cualquiera de nosotros tres ganarla, no solo pensar en uno, porque al final Claro. cualquiera de los tres puede llevarse. Mm. Y bueno, luego ya me imagino pensando en el calendario de vueltas de verano, que es una de tus especialidades. Sí, bueno, en el equipo vamos bastante día a día, pero o sea, no estamos pensando, aún estamos Sí, con la bueno, copa y sí, sí. tal, pero sí que después, una vez acabe la copa, pues habrá que ir viendo cómo organizamos eso. Y sí que las vueltas al principio, ahora al acabar la copa aún hay 2 vueltas ahí que correr antes de hacer el parón y que no sabemos aún muy bien cuáles serán las alineaciones, así que Mm, estaremos pendientes aún un poco de cómo va gestionando eso. mm. Bueno, ya para terminar, las dos últimas preguntas. ¿Sabes cuáles van a ser tus próximas carreras y así grandes objetivos de lo que quede de temporada? Pues nada, ahora estoy con el final de la copa a tope, que salga lo mejor posible. Y después, las vueltas que vengan después de la copa, no puedo, siendo realista, no pueden ser objetivos porque no las estamos preparando a conciencia, pero sí que Mm, claro. después de que hagamos el pequeño parón para recuperar y ver y entrenar de cara a los siguientes objetivos, pues sí que puede ser una de las vueltas de verano o el Campeonato de España, que aún
creo que no salió el recorrido, que no sabemos bien cómo se pondrá un poco si se adapta más a mis características o no. Mm, Pero bueno, al ser en Granada seguramente que se adapte un poco a mis características y después, iremos viendo, ¿no? Sobre todo las vueltas de principio de junio, julio, y ya después la última parte de la temporada, que es hacia septiembre, pues iremos viendo. Pero sí, sobre todo ahora mismo es el momento más importante, cerrar mm, bien esta copa y después a partir de ahí todo lo que venga seguirá sumando. mm. Y el gran objetivo, me imagino, a nivel personal será, poder subir a profesionales, ¿no? Sí, sí, ese desde luego que es el objetivo principal. Eh, Al final luego los resultados, pueden llegar o no por diferentes circunstancias en carrera. Lo importante es que el nivel está siendo bueno y después, si consigo subir de categoría, que es lo que más estoy buscando, pues ese será el mejor triunfo, ¿no? Sí. Poder estar, subir una categoría y que me toque, pues, lo que sea, trabajar, si se para un compañero o lo que sea. O ganar para los compañeros. Sí, eso en función de cómo vaya el rendimiento. Y de cara a dentro de 2, 3, 4 años, ¿qué tipo de carreras te ves disputando y con qué perfil de corredor te compararías? De cara Pero ya siendo prefieres profesional en un siendo futuro. profesional. Mm, Pues siendo profesional, soñar es gratis, entonces, pues diría que, hombre, me gustaría estar corriendo grandes vueltas mm, y estar si no disputándolas, pues ayudando a un compañero a disputarla y sí, yo creo que ese es lo que más me gustaría haciendo, disputando eso, las grandes vueltas y después, alguna, carrera de un día o viendo ya después las necesidades también del equipo. mm. Pues nada, Martín, mucha suerte con lo que te queda de Copa y de temporada, y a ver si puedes cumplir ese sueño y objetivo que será muy importante para ti. Y nada, muchas gracias por este rato y nada, lo dicho, mucha suerte y a por todas. Gracias a ti por la entrevista y un placer, haber estado aquí hablando un rato y nada, cuando quieras, ya sabes, habla conmigo y hablamos cuando quieras. Perfecto, bueno, gracias a todos los espectadores y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.